Verónica. Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días con todos, ¿ya? Ahora, ya se escucha, ¿verdad? Muy bien. Ahí está Teresita, muy buenos días. Bien, a ver. Nos toca ver hoy día lo que se conoce con el nombre de sistema tributario, ¿no? Entonces nosotros primero vamos a comenzar con entender qué cosa es un sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema, en este caso sistema tributario? Y de ahí vamos a ver su objetivo, ¿no? ¿Ah? Después vamos a entrar a ver lo que es tributos y su clasificación. A ver, del momento que se ve un sistema, automáticamente todo sistema viene a ser pues un conjunto de elementos que actúa de manera interrelacionada para poder lograr un objetivo determinado. ¿Ya? Todo un sistema pues actúa como una especie de equipo. ¿Ya? Equipo actúan en pareja, actúan de forma combinada. ¿Ya? En este caso, el sistema tributario está conformado por todos estos elementos que aparecen acá. ¿Estamos bien? Todos estos elementos, ¿no? Instituciones, normas y políticas tributarias. Cuando hablamos de las instituciones, estamos hablando de las entidades encargadas de administrar los tributos, o sea, entidades encargadas de recaudar los tributos. Esas son las instituciones. Las normas, ¿no? Son aquellas que van a ayudar, ¿no?, a las instituciones a poder exigir los tributos. Recuerden que hay un principio legal que dice, nadie está obligado de hacer lo que la ley no manda. ¿Te das cuenta? Nadie está obligado de hacer lo que la ley no manda. Entonces, si la ley no mandara a la gente a pagar tributos, entonces sencillamente no lo haríamos. ¿Se da cuenta? O sea, si la ley no mandara a las personas a tributar, no obligara a las personas a tributar, las personas no lo harían. Es por eso que es necesario que existan las normas. Y acá, por último, cuando se habla de las políticas tributarias, toda política es un conjunto de medidas ya para poder lograr un objetivo determinado. Entonces, es ahí donde toda la población tiene que estar atento de las medidas que vaya a adoptar el gobierno, porque obviamente todas esas decisiones que el gobierno haga va a influir de forma positiva o a veces de forma negativa sobre la propia población. Es por eso que nosotros no podemos estar al margen de las llamadas políticas tributarias. ¿Ya? Allá, el volumen. A ver, ¿cómo vamos los demás? ¿Me escuchan bien o el volumen está muy bajo? A ver, vamos a ver, voy a verificar. ¿Cómo están con los demás, chicos? ¿Está muy bajo? A ver, Juan me menciona que está bajo. Los demás. A ver, Teresita me escucha bien. Allá, Adriana también escucha bien. Ya, entonces es variado. Entonces va a depender, creo, de ya de la máquina. Ya es el volumen de la máquina. Ya, perfecto. Chévere, chicos, chévere. Muy bien. Entonces, sigamos. Miren acá. Cuando nos habla de las instituciones, les mencioné, ¿no? Profe, sí, usted dijo que las instituciones son las entidades encargadas de recaudar los tributos. ¿Y quiénes son esas entidades? Mira, ve, esta de acá es conocidaza, esta de acá es conocidaza, es SUNAT, ¿no? ¿Qué significa SUNAT? SUNAT significa Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Pero también, aparte de SUNAT, tenemos a quién, a SAC. ¿SAC qué significa? Servicio de Administración Tributaria. Y de ahí tenemos a quién, a EMAPE, Empresa Municipal Administradora de Peaje. Entonces ya aquí encontramos a estas entidades encargadas de recaudar los tributos. En el caso de las normas, por ejemplo, podemos poner a la ley de impuesto a la renta. ¿Ah? Ley de impuesto a la renta. ¿Estamos bien? Y también podríamos encontrar acá al llamado código tributario.
Ahora, de forma adicional, también podríamos encontrar algunas normas que sirven para crear tributo. Dice, los tributos se crean por ley. Ay, ay, ay. Mira, los tributos se crean por ley o en su defecto se crean por decreto legislativo. ¿Ya? Apunta esa placa. Los tributos se crean por ley o en su defecto por decreto legislativo. ¿Ya? Ahora, y acá para terminar esta primera partecita, tenemos aquí, muchachitos, a las políticas tributarias. Cuando se habla de las políticas tributarias, hablamos de las medidas adoptadas por el gobierno en materia tributaria para lograr determinados objetivos. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque todas esas decisiones, todas esas medidas que el gobierno adopta, va a influir de alguna manera sobre nosotros, va a influir de manera positiva o en su defecto va a influir de manera negativa. ¿Sabía usted que antes se cobraba arancel al producto exportado? ¿Ah? ¿Sabía usted eso? Así, profe, se cobraba arancel al producto exportado. Ah, a ver, Ángel nos pregunta, ¿no? ¿Las normas es lo mismo que la política tributaria? No, no es lo mismo. ¿Ya? Las normas son las reglas, ¿ya? Donde vas a encontrar a las leyes, ¿no? Las leyes es lo que te va a obligar a ti a tributar. En cambio, las políticas tributarias son medidas, acciones a seguir para ver cómo mejoramos la recaudación, ¿no? Ah, entonces no es lo mismo las políticas que las normas, ¿ya? Ah, mientras que las normas son reglas, ¿ya? Las normas son reglas. Ah, las políticas son medidas. ¿Se dieron cuenta? Ah, profecía es diferente. Chévere, entonces. Entonces le decía que antes existía arancel al producto exportado. ¿Qué, profe? O sea que por exportar un producto se cobraba arancel, sí. Pero con esta historia de la liberalización del comercio mundial, se optó por eliminar el arancel a la exportación. Y cada vez se quiere liberalizar más el comercio. Hoy en día ha surgido ya la economía digital, ¿eh? Ya está la economía digital. La economía digital está en plena construcción. No es algo que recién estoy comenzando a estudiar. Muy interesante esto de la economía digital, ¿eh? Pero bueno, en la economía digital también pues una parte de la economía digital está el comercio digital. El comercio digital está dentro de la economía digital. Y ahí también se quieren liberar trabas. Hay diferentes trabas para el comercio digital, ¿no? El lenguaje, la regulación, las normas, ¿verdad? Asuntos fiscales, ¿no? Entonces se quiere liberalizar, porque se quiere seguir la misma tendencia, pues, del comercio tradicional de bienes y servicios entre países. Entonces se elimina el arancel a la exportación y los estados tienen menos ingresos. Y al tener menos ingresos, porque ya no van a cobrar arancel por exportación, el estado dice, bueno, ya perdí este ingreso. ¿De dónde chapo ingreso? Y nos mira a nosotros. Nos mira a todos nosotros. Sí, profe, nos mide a todos a nosotros, sí. Y nos cobra más impuestos a nosotros. Ah, su macho, profe. Qué bárbaro. ¿Ah? A ver, Neil nos pregunta, ¿no, profe? Si pido un producto del extranjero, ¿me cobran aranceles? Ya, en este caso hay aranceles a la importación, ¿no? O sea, lo paga en este caso el importador. De ahí te lo recarga a ti. ¿Ya? Ah. Exacto, Teresita, nosotros somos su nuevo ingreso, o sea, es por eso que tenemos que estar atentos a la jugada, ¿no? Es por eso que tenemos que estar atentos. O sea, si nos dicen a nosotros, ¿nos interesa la política? Y la respuesta es sí, pues, nos tiene que interesar, porque todas esas medidas que el gobierno adopta va a recaer sobre todos nosotros, ¿ya? Bien, chicos, a ver, tómenle una captura de pantalla a esta parte porque lo voy a borrar. ¿Ya? Es importante que ustedes tengan ahí cuáles son las instituciones, cuáles son las normas y qué es la política. ¿Ya? A ver, lo voy a borrar en 3 segundos.
Uno, dos, y lo borramos. Ahí está. Ahora, acá voy a poner, ya puse que es un sistema tributario, ¿verdad? Ya puse que es un sistema tributario. ¿Estamos bien? Ahí está. Ahí está. Gracias, Adriana. Bacana. Mira ahí. Ahora voy a poner para qué sirve. Mira bien. El sistema tributario lo que hace es facilitar el traslado de los tributos de la población y de las empresas hacia el propio Estado. Es decir, de esa manera el Estado va a lograr la generación de ingresos. ¿Ah? Miren, ve acá. Ahí tenemos a la población que va a pagar sus tributos al Estado, igual que las empresas, para que estas empresas puedan, para que este Estado, es el Estado, pueda tener ingresos. Ah, profesor, o sea, usted me está diciendo lo siguiente, que estas llamadas empresas empresas y población, que son los que pagan, ¿no? Profesor, y si estos están pagando, los ingresos que ellos tienen se va a reducir. Así es. El ingreso de ellos se va a reducir para que el Estado pueda obtener dinero, pueda obtener ingresos. Profesor, pero solamente el Estado puede lograr ingresos a través de los tributos. Y la respuesta es no. No, el Estado tiene otras fuentes, debería tener otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, la propia actividad empresarial. Mira, los chilenos, por ejemplo, ellos no han privatizado todas sus minas, ¿ah? Ellos tienen minas de cobre que es del Estado, Cobresal, es estatal. Entonces el Estado chileno tiene ingresos producto de su cobre. Entonces el Estado se financia producto del cobre. El Perú no, pues. El Perú, pues, una historia de varios gobiernos corruptos han privatizado todo. Entonces, producto de las mineras de oro que hay en el Perú, se va el oro y nosotros solo chapamos una parte de los tributos. Estamos bien, solo chapamos una parte de los tributos. Ah, madre, profe, qué bárbaro, da cólera, profe. Allá, Juan. Y Juan, ¿y si subes el volumen de tu computadora, tú crees que se puede escuchar más? A ver, vamos a probar eso. A ver, ¿me confirmas, por favor, Juancito? Ya. A ver. A ver, entonces sigamos, ¿ya? Vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a borrar esta parte. Ya está. Ahora, el Estado, ¿para qué puede? Ya. A ver, el Estado te va a exigir a ti el cobro de los tributos para que el Estado pueda generar ingresos. ¿Así, profesor? Sí. Estos tributos que el Estado te cobra son pagos obligatorios que el Estado exige a su población. O sea, todo pago obligatorio que el Estado exija automáticamente se llama tributo. ¿Estamos bien? Todo pago obligatorio que el Estado exija, ¿cómo se llama? Tributo. ¿Y para qué sirve, profe? ¿Para qué sirve el pago de tributos? Ah, lo que pasa es que con estos tributos el Estado tiene ingresos, ¿no? Y esos ingresos le va a servir para pagar salarios a todo trabajador del Estado, para hacer obras públicas, para ayuda social también va a servir eso, ¿ah? Y no solamente ahí, sino también lo que va a ocurrir ya es que también van a pagar la deuda externa, ¿no? Ah, caramba, profe, así era, sí, sí. Ahora, recuerden que todos nosotros debemos estar más atentos a lo que hace el Estado, ¿ya? Debemos presionar. ¿Por
porque si no, no avanzamos. Mira, ve, si tenemos tantos recursos naturales, no tanta capacidad intelectual de los peruanos, ¿no? Porque en el Perú, Perú hay gente pero inteligentísima. Recuerden que una vez vimos el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano, el famoso IDH, indica las condiciones que tiene un país para que éste se pueda desarrollar, para que las personas se puedan desarrollar en él. Los países que tienen IDH alto son países que ofrecen mejores condiciones para que las personas se puedan desarrollar. Entonces, si hay IDH bajo, las condiciones son malas, pues. Puedes tener talento, pero como no hay condiciones, la persona no se va a desarrollar. No sé si te conté una historia. Bueno, pero te la repito en todo caso. Yo estaba dictando un colegio en el sur de Lima. Yo dictaba ahí todos los viernes, todo el día, de 8 a 8. Entonces yo me voy a almorzar, termina el bloque de la mañana, regresé temprano ese día. Bueno, y entré al salón ya pues para su grupo selección. Y en eso entra la señora que limpia. Una señora ya más o menos unos 60 años, ¿ah? Entonces le ayudé, pues yo estaba levantando las carpetas, estábamos conversando. Y la señora me dice, profesor, qué bonito es estudiar. Claro, señora, es muy, muy bonito e importante estudiar. Ella me dice, cuando yo estaba joven, tenía mis 16 años, yo vine a Lima. Soy de Chincha. Yo vine a Lima, comencé a estudiar, me preparé, postulé a San Marcos, pero no ingresé. Bueno, ya se había acabado el apoyo de mis padres, no podíamos. Entonces regresé a mi Chincha. Y bueno, ya hice familia, pasaron los años, me casé, mis hijos, etc. Y ya cuando aproximadamente tenía 30 años, regresé a Lima. Y cuando ya regresé a Lima, ¿cómo es la vida? Me encontré con una amiguita de la academia y me dice, uy, ¿dónde has estado? Te hemos buscado por aire, mar y tierra y no te hemos encontrado. San Marcos había hecho una ampliación de vacante y tu nombre estaba ahí. Mira, ve tú esa historia de la señora, ¿no? O sea, que la señora pudo haber sido profesional, pero al final, mira, ve cómo es la vida. Entonces, es por eso que los IDH tienen que ser altos, pues, para ofrecer mejores condiciones para que la población se pueda desarrollar. Si no hay esas condiciones, se va a perder mucho talento. Y en el Perú se ha perdido bastante por ese IDH, pues, ¿no? Bien. Ahora, miren aquí. Hay personas que dicen, no, yo no voy a tributar. No, pues porque cuando yo tributo, mis ingresos se van para el Estado. Así que yo no voy a tributar. Y son personas que van a practicar la llamada evasión y elusión tributaria. Mira, la evasión y la elusión tributaria. ¿Qué es lo común en ambos? Lo común en ambos es que en ninguna se va a pagar el tributo de forma total o parcial. ¿Ya? En ninguna se va a pagar el tributo de forma total o parcial. Ah, su profe. Pero eso le perjudica al Estado porque el Estado tiene menos ingresos. Claro. Lo perjudica al Estado porque el Estado va a tener menos ingresos ya que la población no está pagando sus tributos. Ahora viene la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una evasión y una elusión tributaria? La diferencia es que la evasión tributaria es un acto ilegal, está prohibido. Si a la persona la pescan cometiendo evasión tributaria, es una persona que puede ir a parar a la cárcel. Lo pueden castigar con una multa o con pena privativa de libertad. ¿Sabía usted que hay personas que están presas por evadir tributos? ¿Qué cosa? Hable bien, profe. Franco, sí. Hay personas que están presas por realizar evasión tributaria. Eso no es broma. Eso no es broma. Ah, su profe, qué bárbaro.
Profe, ¿cómo se puede evadir los tributos? Ah, mira, una forma de evadir tributos es cuando la persona no declara sus ingresos. Si esta persona no está declarando sus ingresos, entonces esta persona está cometiendo evasión tributaria. Ah, y profe, ¿y la elusión? La elusión tributaria es hacer uso de vacíos legales para no pagar tributos. Ah, vacíos, profe, sí. Hacer uso de vacíos para no pagar tributos. Allá. Profe, como por ejemplo, ¿cuál? Ah, cuando uno hace una transferencia de renta. Cuando uno hace una transferencia de renta, o sea, mueve dinero de su cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, entonces a ella no le van a cobrar el famoso ITF. El ITF, profesor, sí. El ITF es el impuesto a las transacciones financieras. A eso se llama el ITF. Impuesto a las transacciones financieras. Ah, entonces cuando usted hace su transferencia de renta, ya no le cobran ITF. Ahí usted practicó entonces la famosa elusión tributaria. Ah, ya, profesor, bacán, ¿ah? Bacán. Profe, entonces voy a hacer elusión tributaria para todo. No, ¿qué estás hablando, Calichín? No puedes hacer elusión tributaria para todo. La elusión tributaria, para que me entiendas, es como hacer una chalaquita en un partido de fútbol. Pregunto, ¿en todas las jugadas uno puede hacer una chalaquita? No, ¿verdad? No puedes hacer en todas las jugadas. Para poder hacer una chalaquita se tienen que dar determinadas condiciones. ¿Ah? Se dan determinadas condiciones y se hace una chalaquita. Ah, así era una chalaca, claro. ¿A qué es una chalaquita? Nos pregunta Ángel. Es una jugada de fútbol, ¿no? Una jugada de fútbol en la cual la persona patea la pelota como quien se tira de espalda, ¿no? Como quien se tira de espalda en el aire logra conectar la pelota. Esa es una chalaca, es una jugada de fútbol. Ahí está, Teresita, tú sí, ¿ah? ¿Ah? Bien. Entonces, ahí me comprenderás que para hacer una chalaca no se puede hacer en cualquier jugada, ¿no? Tiene que haber determinadas condiciones. Igual pasa con la elusión tributaria. En la elusión tributaria también tiene que haber determinadas condiciones para que se haga. ¿Ok? Bien. Ahora, en los criterios. El primer criterio que vamos a ver es el criterio de la equidad. Este criterio de la equidad no es igualdad. La equidad no es igualdad. La equidad viene por el lado de justicia. ¿Ya? La equidad está más asociada al término justicia. Ah, por ejemplo, es correcto, así es, Lucas. Muy bien, muy bien. Dígame, ¿es correcto que aquel que gane más pague más? Bueno, profe, el que gana más debe pagar más. Ahí está. Esa es una chalaquita. Así es. Así es, Elina. Esa es una chalaquita. Nosotros acá en el Perú le decimos chalaca. Los chilenos le dicen eso. Chilena o tijera. Nosotros le decimos chalaca, ¿no? Los historiadores del fútbol sostienen que la chalaca se inició acá, que eso lo practicó, se jugaba fútbol entre peruanos e ingleses en el puerto del Callao. ¿Ah? Y en ese puerto del Callao un estibador peruano hizo una jugada de esa manera, de espaldas pateó el balón, y ahí se inició, y se popularizó. De ahí estos ingleses al ver esta jugada fueron a Chile, y en Chile, en un partido oficial, se practicó esa jugada. Y ahí dijeron, es una chilena. No, mira, hasta eso se roban nuestras jugadas. ¿Ya? A ver, Ronan nos pregunta, ¿no, profe? O sea rico o pobre, un ciudadano siempre va a pagar. No, la misma cantidad no, pero sí va a pagar tributos.
porque el que gana más usa más, ¿ya? El que gana más usa más cosas del Estado. Y porque usa más cosas del Estado, entonces va a cobrar más, ¿ya? Y claro, el rico debe pagar más que el pobre, ¿ya? El rico debe pagar más que el pobre. Por ejemplo, ¿a usted le gustaría estar pagando de impuesto a la renta 60.000 soles mensuales? Ah, su profe, tanto 60.000 soles mensuales, profesor. Sí, no, profe, no me gustaría. Bueno, yo le recomendaría que sí, porque si usted pagara 60.000 soles de impuesto a la renta mensual, usted estaría ganando casi 200.000 soles. 200.000 soles, sí, 200.000 soles. ¿Ya? Y le quedaría cuánto, 140.000, ¿no? Un sencillo, ¿no? ¿Se da cuenta? En cambio, si usted ganara algo de 4.000 soles, pagaría más o menos casi 400 o 500 soles mensuales. Entonces, si usted paga 400 o 500, está ganando poco. Pero si usted paga 60.000, mire, ve lo que estaría ganando usted. ¡Qué bárbaro! ¿Ya? Después de este principio de la equidad, está el principio de la simplicidad. Simplicidad, o sea, los tributos deben ser simples, de fácil entendimiento, ¿no? También deben ser pocos para no generar confusión, pues. Deben ser eficientes. Eficientes involucra pues que el tributo que se crea no debe afectar en demasía, ¿ya? No debe afectar en demasía a la población, ¿ya? De hecho que la va a afectar, pues, pero no debe cambiar en demasía sus acciones, ¿ya? Esa es la situación de eficiencia. Pero el principio, qué bacán es este de acá, la no confiscatoriedad. ¿Qué significa la no confiscatoriedad? Significa que el Estado, cuando cobra tributos, no tiene la intención de quitarte tus cosas. O sea, no tiene la intención de embargarte tus propiedades. Esa no es la intención. Entonces, si no tiene la intención de llevarte tus cosas, de quitarte tus cosas, ¿ya? Esto se une con el principio de la razonabilidad. Este principio de la razonabilidad indica que el tributo que te va a cobrar el Estado debe ser un tributo que la población lo pueda pagar. Por lo tanto, no puede ser un tributo demasiado alto, porque si es muy alto, la gente no lo va a pagar, ¿no es cierto? Y si la gente no lo paga, entonces el Estado te va a embargar. Pero, ¿qué dice ahí? Ahí en la pizarra dice no confiscatoriedad, ¿sí o no? Entonces, voy a poner lo siguiente. A ver, voy a imaginar, vamos a poner por acá. A ver, voy a imaginar esto. Mira, el Estado crea un impuesto muy alto. Entonces, si es muy alto, no pago. Y si no pago, ¿el Estado qué hace? Me embarga. Y si el Estado me embarga, lo denuncio. Profesor, ¿pero por qué lo va a denunciar si usted no ha pagado el tributo? Ya ves que es importante saber lo que dice la ley. ¿Por qué lo va a denunciar? Uno, porque el Estado ha creado un impuesto muy alto. Eso va en contra de un principio que se llama la razonabilidad. O sea, va contra la razón. No puedes tú cobrarle a la gente un impuesto muy alto porque no te van a pagar, ya que es muy alto. Acuérdense, pues, la época medieval. Pues eso no se puede permitir. Entonces ya el Estado ha creado normas. Pues. No puede ir contra la razón. Así que los impuestos no pueden ser muy altos. Ya, señor, me están cobrando un impuesto muy alto.
por eso no lo estoy pagando, porque no me alcanza para pagar, es demasiado alto. Y usted me está envergando, va contra otro principio, la no confiscatoriedad. O sea, usted, Estado, está violando dos criterios, la razonabilidad y la no confiscatoriedad. Ahí está. Obviamente va a demorar, pues, porque va a ser un juicio, ¿no? Pero al final voy a ganar porque estoy actuando de acuerdo a ley. Ah, ya, muy bien. Ahora, acá hay un videíto, pero no sé si... Lo que pasa es que acá no encuentro, está la función de compartir el sonido en la computadora. A ver, voy a pasarlo un momentito. Si ya no se escucha, lo corto. Ya ustedes me dicen por interno si logran escuchar el sonido. ¿Estamos bien? Si ya no lo escuchan, pues ya sería en vano. ¿Ya? Pasamos nomás a la siguiente. ¿Ya? A ver, allá. Yamín nos pregunta qué cosa significa la eficiencia. Yamín nos dice la eficiencia. La eficiencia significa que el tributo que se crea no debe alterar en demasía la conducta de los agentes económicos. ¿Estamos bien? Eso significa eficiencia. A ver, vamos a ver el videito, ¿ya? Me dicen si se escucha. Estos bien, no se escucha. En el Zoom sí encontraba la función de compartir el sonido en la computadora, pero acá en el Team no la encuentro. ¿Ah? Bueno, caballero, pasamos a la siguiente nomás porque no se escucha, ¿no? Si no se escucha, pues es en vano. Bien, acá vamos a poner, chicos, las clases de los tributos. ¿Ya? Los tributos se van a dividir en tres bandos. ¿En tres bandos, profesor? Sí, en tres bandos. ¿Ah? Allá, ¿quieren solo leer las imágenes? Si gustan, si quieren leer las imágenes, lo pongo. A ver, confírmenme. A ver, vamos a ver. Me dice, a ver, un dato. A ver, vamos a retroceder un ratito. Acá me dice, ¿qué hice? Acá. Ya. Ahí está. Ya la encontré. Compartir sonido. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, buen dato. Mira, ve. Chévere. Ahora sí tienen que escucharlo. Ya está compartido. Bien. Pero si no lo escucharan, igualito me escriben. Ahí va. Vamos a sacar este cuadrito de acá. Ya está. Las carreteras, la educación, las calles, la iluminación de estas, los parques, son bienes y servicios públicos disponibles para los ciudadanos, que tienen un coste de creación o construcción y un mantenimiento. Estos no salen gratis. El Estado, los ayuntamientos y en general las administraciones públicas necesitan contar con dinero para poder costearlos. Una de las formas que tienen estos de ingresar dinero son los tributos. Los tributos son pagos que realizamos de forma obligatoria los ciudadanos para costear las inversiones y mantenimiento de estas que realizan las administraciones públicas.
Los tributos se clasifican en 3 tipos: tasas, contribuciones especiales e impuestos. Las tasas son pagos que los ciudadanos realizan a las administraciones públicas por servicios que les benefician y que son de pago obligatorio. Ejemplos de tasas serían la tasa de recogida de la basura, la tasa de expedición del DNI o del pasaporte, las tasas para la expedición de un diploma o un título de una escuela o universidad, etc. Las contribuciones especiales son tributos que realizan obligatoriamente los ciudadanos cuando una actuación les beneficia. Imagina que un ayuntamiento construye un parque en un barrio de una ciudad. Entonces, ello beneficia a las personas que viven en ese barrio. Pueden ir al parque a descansar, a pasear, los niños pueden jugar en él. Entonces, el ayuntamiento podría pedir que las personas del barrio pagaran un tributo por la construcción del parque. Esto sería una contribución especial. Por último, los impuestos, que constituyen los tributos más importantes. Y al contrario que las tasas y las contribuciones especiales, no están asociados a la obtención de una contraprestación directa. Las administraciones públicas se encargan de gestionar todo el dinero recaudado con los impuestos. Podemos distinguir entre 2 tipos de impuestos. Los impuestos directos, donde la cantidad que pagan los contribuyentes por este tipo de impuestos depende de la capacidad económica de los contribuyentes, por ejemplo, dependiendo del sueldo, de su patrimonio, esto es, viviendas, posesiones, etc. Y los impuestos indirectos, que están asociados a los gastos que realizan los ciudadanos en sus compras o por la obtención de un servicio, como por ejemplo Internet, teléfono móvil, etc. Bien, chicos, ahora sí, ¿no? Se escuchó todito y prácticamente explicó todo. A ver, un ratito, ya voy a dejar de compartir el sonido de la computadora. Ahí está. Bien, a ver, ahí nosotros, claro, ¿no? Vamos a poner toda esa clasificación Gerald acá. A ver, en la siguiente. A ver. Miren, acá vamos a poner. Tenemos acá a los llamados tributos. Los tributos se dividen en 3 bandos. Se dividen en impuestos, se dividen en tasas y se dividen en contribuciones. ¿Está bien? Ahora, estas tasas a su vez se subdividen en arbitrios, en derechos y en licencias. Así pasa. Esa es la forma en la cual se clasifican los tributos. Ahora, todo lo que usted ve ahí son pagos obligatorios. Profe, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que todos son pagos obligatorios? Porque todos son tributos, pues. Todos son tributos y los tributos son pagos obligatorios. Ah, ya. Bien, si le van a tomar una capturita de pantalla, este es el momento. ¿Ya? Este es el momento. ¿De acuerdo?
Vamos a borrarlo para poder seguir avanzando. Chévere, profe, ¿ah? Muy bien. Vamos a borrar. Ahí está. Gracias, Adriana. A ver, entonces comencemos con los impuestos. Los impuestos resultan siendo bastante impopulares, ¿ah? ¿Por qué, profe? Porque, Ángel, chévere Ángel, cuando nosotros pagamos un impuesto, no nos van a dar contraprestación directa. O sea, profe, nosotros pagamos un impuesto y no nos van a dar nada a cambio. No, no nos dan nada a cambio. Pagamos el impuesto y ¿qué nos da? No nos da nada, oye. Por eso son impopulares, ¿no? Aquí está la persona o en su defecto la empresa que está pagando su impuesto al Estado. Ahí está, paga su impuesto al Estado, pero el Estado no le da nada. El Estado no le da nada. El beneficio, el Estado supuestamente se lo va a dar a toda la población. ¿Ah? Entonces, como nosotros no recibimos nada directamente, ojo, directamente no recibimos nada, no hay contraprestación directa por el impuesto, resultan siendo impopulares. Así, profe, claro, por eso son impopulares. Pero el hecho de que sean impopulares no significa que sean malos, ¿ah? No, no son malos. Los impuestos en realidad son buenos por las funciones que deben cumplir. Mira, la primera función que debe cumplir es la de corregir las famosas fallas de mercado. Eso es lo que debe pasar. Debe corregir las famosas fallas de mercado. Una falla de mercado muy conocida es la externalidad negativa. La externalidad negativa es una falla de mercado muy interesante, ¿ah? Que obviamente tiene que corregirse rápidamente. A ver, vamos a escribirla. Ahí está. ¿Qué es una externalidad negativa? Ahí dice que una externalidad negativa es un efecto perjudicial asumido por tercero. Así, tercero, se le dice tercero a aquellos que están ajenos a la actividad que se genera. Vamos a poner acá un pequeño ejemplo. También podemos decir verbigracia, ¿no? Verbigracia significa por ejemplo. Entonces aquí tenemos a una empresa minera. Entonces, esta empresa minera es obvia la actividad que hace, ¿no? Pero esta empresa minera también genera desechos tóxicos. Y esos desechos tóxicos, ellos deben crear una planta para poder tratar esos desechos tóxicos y no contaminarlo. Pero hay bastante gente irresponsable, ¿verdad? Que no le interesa el resto. Hay un montón, ¿ah? Y muchos son dueños de minas. Entonces todo dueño de mina dice, no, los desechos tóxicos, no fastidies, no voy a crear nada, tíralo nomás al río. Entonces estos desechos, como por ejemplo el mercurio, este mercurio, ¿qué hacen estos? Ya no sé cómo llamarles, no, pero nada bueno sería. Lo tiran al río estos tipos. Y por el río, este mercurio, ¿a dónde llega? Al mar. Entonces, en el mar está el mercurio, por estos mineros que lo han tirado. En el mar, ¿qué pasa? Los peces se lo comen. Entonces, el pez tiene mercurio. De ahí viene la cadena alimenticia. Y el pez más grande se come al más pequeño. Entonces, este pez más grande tiene más mercurio en sus tejidos. Y de ahí, ¿qué pasa? Viene el humano, ahí está el humano, y se come el pescadito,
en su cevichito, un pescado frito, etc. Entonces el mercurio entra al cuerpo humano. ¿Y qué provoca en el cuerpo humano? Debilidad mental. Debilidad mental. ¿Qué dijo, profe? Ahí está, pues. Mucho pescado. ¿Ya? Se generó mucha debilidad mental. Una broma. ¿Ya? Entonces, esta empresa minera está generando una externalidad negativa muy grave, ¿o no? Recontra grave. A eso se le llama externalidad negativa. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, muchachitos? Ahí está la externalidad negativa. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro esa situación. ¿Qué le deberíamos hacer a esa empresa minera, muchachos? ¿Ah? ¿Qué le deberíamos hacer a la empresa minera? No es broma, ¿verdad? De verdad que nosotros muchas veces lo tomamos como broma, pero es gravísimo. Es gravísimo. ¿Ya? Es muy grave. ¿Ya? Entonces, el Estado debería al toque darse cuenta de eso, ¿no? Y obviamente que lo sabe. Y para corregir ese problema, a esto se llama una externalidad negativa. Para corregir este problema, a esta empresa minera se le debe poner grandes impuestos. Grandes impuestos. ¿Para qué se le debe poner grandes impuestos? Para que la empresa minera ya no lo haga, pues. Estos impuestos tienen que ser tan grandes que más barato para la empresa minera sea construir una planta de tratamiento de estos desechos tóxicos. Ah, su profe. Profe, ¿y hay más ejemplos de externalidades negativas? Sí. Hay más ejemplos de externalidades negativas. Sí, sí existen más. Ah. Por ejemplo, a ver, vamos a imaginar que al costado de tu casa pongan un gimnasio o una discoteca. Pregunto, cuando ese gimnasio o esa discoteca esté en funcionamiento, ¿te afecta o no? ¿Usted está asumiendo consecuencias negativas de esa empresa o no? Sí, claro que sí. Se estaría generando también a ti una externalidad negativa. ¿De acuerdo, muchachos? Excelente. Voy a borrarlo. 3 segundos y lo borro. Y lo borramos. Bien. Segunda función de los impuestos es la redistribución del ingreso. Chévere, Adriana, gracias. Bacán. Ahí está, Lucas, bacán, Lucas, con esa pregunta. Una externalidad positiva. Una externalidad positiva es un efecto positivo asumido por terceros, por los cuales estos no están pagando nada por el beneficio. O yo recuerdo hace años estaba era Cachimbo, en San Marcos. Un amigo mío tenía, su hermano de mi amigo, Carlitos Malpica, tenía su empresa de seguridad y le brindaba seguridad a la famosa Movida Yanek. ¿Ya? Y entonces pues estaba misio, ¿no? Entonces una vez fui a trabajar con ellos y la Movida Yanek estaba en Club Revolver, en el RIMAC, donde hoy en día ya han hecho unos complejos habitacionales, me parece, por ahí, y también pasa en la pista que une a San Juan del Lurigancho, el túnel. Entonces comenzó el tono, y yo veía, bueno, que la gente que vivía a los alrededores se ganaba con el tono, y no había pagado de entrada. Entonces, este tonito, esta fiestecita, generaba efectos positivos a los vecinos, porque se ganaban con el espectáculo, y no habían pagado nada. Entonces esa es una externalidad positiva. O como por ejemplo cuando pasan los partidos en provincia, no sé si usted se ha percatado, va la Alianza, va la U a jugar a provincia, y a veces pues está la cancha de fútbol y le falta una tribuna, y al costado del estadio hay una casa de 4 o 5 pisos, ¿no? Y desde su balcón de esas casas se ve la cancha en su totalidad. Entonces estos señores dueños de esa casa se ganan con todo el partido sin pagar una entrada.
Entonces, en ese estadio estarían generando externalidad positiva hacia los vecinos. ¿Se dio cuenta qué es una externalidad positiva entonces, muchachos? Sí, ¿verdad? Bacán, chicos. Bacán. Chévere, Teresita. Ahora, el caso de la redistribución de los ingresos, ¿ya? Ya, eso lo vemos ahorita, Eduardo, ¿ya? Sobre dónde se gana más, porque esa es una pregunta en realidad no tan fácil, ¿ah? Porque eso va a depender del tipo de elasticidad del producto que se tenga, ¿ah? Ahí. Así es, Adriana. Claro, pues no están haciendo nada ilícito, ¿sí o no? Ahora, en el caso de la redistribución del ingreso, lo que se busca ahí es reducir la desigualdad, ¿ya? O sea, no generar, no eliminar la desigualdad, sino reducir la desigualdad. Y para reducir la desigualdad, lo que se hace es cobrarle más impuestos a los que más ganan y trasladarlo en forma de ayuda social al que gana menos, ¿no? Entonces, mire por acá, ahí está lo que más gana y el que menos gana, ¿no? Entonces hay que reducir esa desigualdad. ¿Cómo lo hacemos? Al que gana más le cobramos más impuestos. Pues, mire, ve, le cobramos más impuestos, de esa manera sus ingresos se reducen, ¿ya? Y lo vamos a trasladar en forma de ayuda social al que menos gana. Entonces, de esa manera, la desigualdad se ha reducido. No se elimina, pero sí se reduce, ¿ya? Ahora, obviamente, esta forma que el Estado tiene sus críticas, pues, ¿no? ¿Por qué tiene sus críticas? Por lo siguiente. El Estado en Sudamérica, los estados sudamericanos en general, ellos se centran en la recaudación de impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos, pues, eso no reduce desigualdad, porque los impuestos indirectos lo pagan todos por igual. Los que reducen desigualdad son los impuestos directos. Eso sí reducen desigualdad. Los impuestos directos pues recaen sobre los ingresos, sobre las propiedades. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente función. Estabilización de la economía. Esta función de estabilización de la economía consiste en que el Estado debe generar ingresos mediante el cobro de impuestos, pero para financiar un gasto del pasado, ¿ya? Para financiar una deuda del pasado, ¿ya? Sí es cierto, John y Eduardo, es cierto. Es que nosotros, los peruanos, debemos involucrarnos más en las decisiones, en las políticas que el gobierno adopte. Debemos estar atentos y reclamar, porque si no nos van a seguir paseando, ¿ya? Recuerden que la organización da el poder, o sea, si el pueblo se organiza, va a tener fuerza. Cuando el pueblo está dividido, está fraccionado, hacen lo que quieran con nosotros, ¿ya? Pero si estamos unidos, fuertes, así como la costumbre andina, estaríamos bien. A ver, entonces, en esta estabilización de la economía, parte de un déficit fiscal, o sea que el Estado tiene una deuda, una falta de dinero, ¿verdad? Eso tiene el Estado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que el Estado, que tiene un forado más o menos así, va a comenzar a generar impuestos para tener ingresos, ¿ya? Y esos ingresos le va a permitir cubrir esas deudas. O sea, profesor, cuando hablamos de una estabilización de la economía, es generar ingresos mediante el cobro de impuestos para cubrir, como quien dice, un gasto del pasado, sí, que es muy diferente a esta de acá, al financiamiento del gasto público. Acá el Estado genera ingresos mediante el cobro de impuestos, pero para financiar un gasto del futuro, por ejemplo, para financiar una obra de construcción. Les voy a poner un caso y ustedes me dicen cuál sería, ¿ya? Si sería estabilización de la economía o si sería financiamiento del gasto público. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira, me van a decir,
Gobierno de Toledo. Gobierno de Alejandro Toledo. Dijo, los maestros de los colegios nacionales ganan muy poco. Y de verdad que incluso con todo aumento que le han dado, todavía ganan poco. Los maestros de los colegios nacionales deberían ganar más, ¿no? Pero obviamente condicionado a un mayor rendimiento, ¿no? Pero todo parte por ganar más. Entonces dijeron, pero ¿de dónde va a salir la plata para poder sustentar el aumento de los salarios de los maestros? ¿De dónde va a salir? Y decidieron tomar como medida crear un impuesto, el famoso ITF, el impuesto a las transacciones financieras. ¿Estamos bien? Entonces se decidió crear el impuesto a las transacciones financieras. Esa fue la medida que se adoptó. De ahí se creó mediante un decreto legislativo. Entonces, pregunta entonces, este ITF que se creó en el gobierno de Toledo para cubrir el aumento de salario de los maestros de los colegios nacionales, ¿con qué función era? ¿Con estabilización de la economía o con financiamiento del gasto público? Ahí está, Teresita, tú sí, ¿ah? Muy bien, Teresita, esa es la respuesta. Ahí está, Elina, exacto, esa misma es la respuesta. ¿Ya? Financiamiento del gasto público. Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien. Entonces están aprobados. Ahora, en el caso de la naturaleza de los impuestos, tenemos primero a los impuestos de naturaleza progresiva. A ver, vamos a poner qué dice ahí, ¿ya? ¿Qué dice en estos impuestos de naturaleza progresiva? Suena complicado, ¿no? Claro que suena complicado, porque ahí dice impuesto de naturaleza progresivo, dice, la tasa impositiva está en relación directa a la base impositiva. Profe, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se consume eso? No entiendo. Mira, bien, esto te dice que el que gana más, paga más. Ah, ahora sí, profe, así es más fácil entender. Quien gana más, paga más. Así es. Quien gana más, paga más. Esto lo podemos ver en esta gráfica de dispersión. No te olvides este nombre, ¿ah? A ver, vamos a ponerlo acá. La gráfica de dispersión. Toda gráfica de dispersión lo que hace es ver cuál va a ser la relación que se va a manifestar entre dos variables. ¿Estamos bien? Y esas variables van a ser las variables que aparecen en los ejes. Usted puede poner Y y X. Entonces, en una gráfica de dispersión, que es una gráfica bidimensional, dos ejes, vamos a ver qué tipo de relación existe entre las dos variables que aparecen en los ejes. De repente puede ser una relación directa y será una gráfica de esta manera. O puede ser que tengan una relación inversa y la gráfica será de esta manera. Entonces no te olvides, ahí usted tiene la primera gráfica que se va a analizar, es la más común, la gráfica de dispersión. A ver, vamos a borrar esa parte. Ya está borradita. Entonces, acá usted tiene en este eje la tasa impositiva y acá en este otro eje la base impositiva. Entonces, al tener eso, ahí hay una gráfica de dispersión. ¿Ya? Ahí hay una gráfica de dispersión. Chévere, Adriana. Muy bien, ¿ah? Ahora, el impuesto de naturaleza progresivo nos dice, quien más gana, más paga, ¿no? Si la tasa impositiva, por ejemplo, si el ingreso de la persona fuera de 10.000 soles mensuales, entonces esta persona pagaría, digamos, un 6% de impuesto. Si gana 100.000, entonces pagaría un 8%. Entonces ahí está ese impuesto de naturaleza progresiva. Quien más gana, más paga, ¿no? Quien más gana, más paga. Sí, profe, fue clarito. Y ahora,
el regresivo es a la inversa, ¿no? Dice, tasa impositiva está en relación inversa a la base impositiva. Bueno, más fácil de entender sería quien más gana, menos paga. Quien menos gana, más paga. Esto sería más fácil de entender, ¿verdad? Por ejemplo, el que gana 10.000 paga una tasa impositiva de 4%. Y el que gana 100.000 paga una tasa impositiva de 2%. Ah, profe, sí es cierto que es fácil de entender, quien más gana, menos paga, y quien menos gana, más paga. Sí es cierto que es fácil de entender, pero profe, no sería justo, profe, esa situación. Y tienes toda la razón, no sería justo, nada justo. Pero si pongo un impuesto así, un impuesto a la reinversión de utilidades, eso sí, porque si pongo un impuesto a la reinversión de utilidades, lo que estaría pasando es que yo le digo al inversionista, ¿no? Señor, si usted reinvierte su utilidad en mi país, le voy a cobrar menos. Si usted reinvierte su utilidad en mi país, le cobro menos. ¿Así, profesor? Sí. Ah, qué bacán, profe, ¿ah? De esa manera lo incentivo a que se quede, sí. Así es. A ver, le voy a hacer otra pregunta. Una pregunta de esta manera. César y Quillari trabajan y su salario está en relación de 1 a 10, favoreciendo a Quillari. O sea, Quillari gana más. Si ambos pagan el mismo monto de impuesto, ¿qué naturaleza sería? Si ambos pagan el mismo monto de impuesto, ¿qué naturaleza sería? Ah, y ponemos ahí las claves, ¿ya? Ponemos ahí las claves. A ver, ponemos acá clave A, proporcional. Clave B, regresivo. Clave C, progresivo. Clave D, necesito ayuda. ¿Ah? ¿Qué marcarían ahí? Ya está. Teresita marca regresivo. Ana Paula también marca regresivo. A ver, vamos a ver. Acá está César. Y por acá está Quillari. La relación de sus salarios es de 1 a 10. César gana 1.000 y Quillari gana 10.000. Pero sin embargo, ambos pagan el mismo monto de impuesto, que sea 100 soles para ambos. 100 soles para Quillari sería el 1%. Y para César 100 soles sería el 10%. Entonces se observa que el que gana más paga menos. El que gana más paga menos. Y el que gana menos paga más. Ah, entonces se encaja ¿con cuál? Con el regresivo. Esa sería la respuesta. La alternativa B. ¿Ok? Muy bien. Excelente, chicos. ¿Ah? Muy bien, Teresita. ¿Ah? Excelente. Estamos bien. Esa fue pregunta de examen de admisión de San Marcos, muchachos. ¿Ah? Bien, a ver, borramos esta partecita. Ya está. Ahora, clase de impuestos. Comenzamos con los impuestos directos. Recuerden que los impuestos directos son aquellos impuestos que recaen sobre las propiedades, ¿ya? Recaen sobre las propiedades. O ingresos, ¿ah? Porque también es ingresos. Uno de ellos es el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto que se cobra de acuerdo al valor de tu terreno y las edificaciones que construyas sobre tu terreno, ¿no? Este impuesto predial lo recauda la municipalidad. Entonces, el valor del predio, ¿no? Si es hasta 15 UIT, la UIT significa unidad impositiva tributaria y está valorizada en 4.300 soles, ¿no? Entonces, si usted multiplica 15 por 4.300,
el valor le va a salir más o menos hasta 64.500. Entonces, si tu propiedad vale hasta 64.500, el impuesto predial que vas a pagar es hasta el 0.2%. Pero si tu casa vale de 15 a 60 UIT, por ese rango de valor que es hasta 258.000 soles, vas a pagar el 0.6%. Y si es una cifra mayor a las 60 UIT, el valor que vas a pagar es el 1% del valor de tu propiedad. ¿Estamos bien? A ver, recuerdo haber leído una pregunta que decía más o menos así, ¿no? Si el Estado sube la UIT, ¿eso le conviene a la gente? Si el Estado sube la UIT, ¿la gente pagaría menos monto de impuesto predial? Eso preguntaban, ¿no? Si el Estado sube la unidad impositiva tributaria, la población pagaría un menor monto. Bien, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que la casa de una persona esté valorizada en 75.000 soles. ¿Ya? Si está valorizada en 75.000 soles, entonces ¿cuánto pagaría? A ver, por los primeros 64.500 soles pagaría el 0.2%. A ver, vamos a poner la calculadora. Para ver cuánto sería. ¿Ya? A ver, 0.2% por 64.500. Entonces, por estos primeros sería 129 soles. Ahora, por este monto de acá, que es 10.500, ¿no? 64.500 a 75.000 son 10.500. Por eso pagarías el 0.6%, ¿verdad? 0.6% por 10.500. Pagarías 63 soles. Ahí está. 63 soles más 129 soles. Entonces lo que pagarías sería 192 soles. ¿No? Ese sería el impuesto predial que le pagas a la municipalidad por una propiedad valorizada en 75.000 soles. Muy bien. Pero ahora nos dicen que la UIT, el gobierno la sube a 5.000 soles. Entonces multiplica 15 por 5.000 soles, que sería el valor de la UIT. Sería 75.000 soles. Exactamente el mismo valor que puse. Entonces todo esto de acá sería 15 unidades impositivas tributarias. ¿Está bien? Y por esas 15, ¿cuánto pagas? El 0.2%. Entonces ya, pues se hace más fácil, pues muchachos. 0.2% multiplicado por 75.000 soles. Entonces el monto que tendrías que pagar es solo de 150. Por lo tanto, ¿te conviene o no te conviene? Te conviene, porque antes ¿cuánto pagabas? 192, ¿no es cierto? Antes pagabas 192. Ahora ¿cuánto vas a pagar? Ahora vas a pagar 150. Ah, entonces definitivamente sí te conviene. Ah, chévere, profe, ¿ah? Ahora, preguntan, ¿qué significa la UIT? Miren por acá, futuros cachimbos. Significa esto, unidad impositiva tributaria. O sea, es una unidad de medida. ¿Ya? Eso significa la UIT, unidad impositiva tributaria, que actualmente está valorizada, Juan, en 4.300 soles. ¿Ya? A ver, voy a borrar esa parte. Ay, ay, caramba, 9:13. ¿Qué pasó? No borró. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta, muchachos, es un impuesto que recae sobre la propiedad. ¿Ah? Ahí está, Adriana, bacán, ¿ah? El impuesto a la renta es el impuesto
impuesto que recae a los ingresos, me corrijo, a los ingresos, ¿ya? Podemos tener 5 categorías de impuesto a la renta. Esto lo voy a pasar rápido porque ya tenemos 9 y 14, ¿ya? Ahora, los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, muchachos, que se representan de esta manera, impuestos indirectos, están incluidos en el precio, mira, ve. Este es el precio que usted paga, que es el precio de demanda. Va a ser igual al precio de oferta más los impuestos indirectos. Entonces, si el producto, por ejemplo, cuesta $1 y hay que pagar 20 centavos de impuestos indirectos, entonces usted ¿cuánto paga? Sol 20. Si el Estado sube a 30 centavos, usted paga sol 30. Conclusión. Cada vez que el gobierno hace subir los impuestos indirectos, entonces el precio que usted paga va a ser mayor. Ah, su propio, o sea, nos lo cargan a todos nosotros, ¿sí? Nos lo cargan a todos nosotros, ¿ya? Ahora Ángel nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los impuestos directos e indirectos? ¿Cómo se paga? Esa es la diferencia, ¿cómo se paga? Los directos se pagan por tener alguna propiedad, ¿ya? Alguna propiedad o los ingresos. En cambio, los indirectos se pagan cuando uno hace la compra de algo, ¿ya? Cuando uno hace la compra de algo, uno está pagando los impuestos indirectos, ¿sí? Ah, o sea, cuando compramos, profesor, sí. Uno compra algo, está pagando los impuestos indirectos. Pero cuando uno es dueño de alguna propiedad o tiene ingresos, entonces lo que paga se llaman los impuestos directos. ¿Estamos bien? Bien, profesor. Entonces, los impuestos indirectos están incluidos en el precio. Ahí está. Mira, ve. Este es el precio de demanda, este es el precio de oferta y estos son los impuestos indirectos. Los indirectos están incluidos en el precio. Ejemplo de impuestos indirectos tenemos el IGB, es decir, el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo, ¿ya? El impuesto selectivo del consumo es un impuesto que se grava a determinados bienes que se seleccionan en el consumo y se van a seleccionar aquellos bienes que son dañinos para la población y los que son de lujo. Así que, ¿quién paga impuesto selectivo al consumo, muchachos? El que va a pagar impuesto selectivo al consumo van a ser los productos que van a ser dañinos, como las gaseosas, el licor, el tabaco, el combustible diésel, por ejemplo, que es muy contaminante, muy cochino. Entonces, a ese se le afecta el impuesto selectivo al consumo. Ahora, Laffer, mira bien. Laffer te dice, ¿no? Cuando la tasa impositiva es más alta, en un primer momento el Estado recauda más, ¿no? Subimos la tasa, el Estado recauda más. Mira, antes recaudaba 100, ahora va a recaudar 200. Pero si ya te pasas de abusivo y pones tasas muy altas, el Estado va a recaudar menos. Así, profe, sí, mira, ve cómo está recaudando menos. O sea, más o menos así, miren, ve. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, acá pone la recaudación y acá pone la tasa impositiva, ¿no? Ahí está. Laffer hace esto en una curva, en una hoja de servilleta. Dice, si la tasa impositiva es 0%, el Estado no recauda nada, pues. Y si te cobra un 100%, el Estado tampoco va a recaudar nada porque no te está cobrando nada. Ah, bueno, acá no, acá nadie te pagaría. ¿Quién te va a pagar el 100% de lo que gana? Nadie, ¿verdad? Entonces hay que buscar una tasa óptima, un X% que le dé al Estado la recaudación máxima, ¿no? Ahora, conforme la tasa impositiva suba, el Estado va a recaudar más hasta que llega a ese punto máximo. Y pasado ese punto, si el Estado sigue subiendo la tasa, el Estado va a recaudar menos. Ah,
A ver, vamos a ponerle que el Estado pone una tasa del 5%. Y el Estado, digamos que recauda tanto como 20. Si el Estado le sube al 10%, digamos que el Estado recauda tanto como 50. Y si le sube al 18%, el Estado recauda tanto como 100. Y si el Estado le sube ahora al 40%, el Estado recauda como 50. Y si la tasa la sube al 60%, recauda tanto como 20. A ver, lo voy a poner acá para que lo visualices. Acá voy a poner la tasa impositiva, es el porcentaje de impuesto, y acá a la recaudación. Cuando ponía una tasa de 0% no recaudaba nada. 5% recauda 20. 10% recauda 50. 18% recauda 100. 40% y recauda 50. 60% y recauda 20. 100% y no recauda nada. ¿Qué observan ahí? Profesor, lo que observamos ahí es que hay dos tramos, mira, ve. Hay dos tramos. En un primer tramo, conviene que el Estado suba la tasa impositiva porque de esa manera va a recaudar más. Pero en un segundo tramo, si sube la tasa, recauda menos. Mira, ve, a más tasa, menos recaudación. Entonces, en este segundo tramo, lo que le conviene es bajar la tasa para aumentar la recaudación. Por lo tanto, en base a esta curva de Laffer, pregunto, marque verdadero o falso, ¿ah? Siempre que la tasa impositiva suba, ¿el Estado va a recaudar más? Siempre que la tasa impositiva suba, ¿el Estado va a recaudar más? Y la respuesta es no, ¿verdad? Claro, muy bien, muchachos, ¿ah? Muy bien. La respuesta es no, ¿no? Porque va a depender en qué tramo de la curva nos encontramos. Ah, ya. Bacán, profesor. Chévere, muchachos. Bien. A ver. Bueno, ya creo que estamos en hora, ¿no? Ya estamos en hora. Bien. El tiempo nos ganó, muchachos. Bien, ya caballero, vamos a tener que entrar al examen, ¿ya? A ver, todos por favor ya pueden entrar a sus exámenes. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya está, chicos. Ustedes mismos son en su examen, ¿ah? Denle dura a su examen. Tiene unos segunditos. ¿Que ya lo dieron? A su madre, ¿tan bravos son? Ay, ay, ay. Ya, a los demás vayan entrando.